Buenas noches. Mi nombre es Nixon Vivas. Me corresponde el problema número 5, la variabilidad genética. Hay cuatro preguntas planteadas y en la medida que pues vamos a resolver esas preguntas, vamos a ir desarrollando el tema. La primera es, ¿por qué la meiosis contribuye a la variabilidad genética entre las especies, pero no lo hace la mitosis? Bueno, en primer lugar, pues hay que entender que la mitosis es un proceso por el cual una célula se divide generando dos células hijas, ambas con la misma información genética de la madre, o sea, mantiene los 46 cromosomas. Para el caso de la meiosis, una célula se divide dos veces. En la primera división, o sea, la meiosis se da en dos fases. En la primera fase, la célula madre se divide dos veces y las dos células hijas, cada una tiene 46 cromosomas, al igual que célula madre. Luego esta célula hija se divide y genera cuatro células hijas y cada una de estas células tiene 23 cromosomas provenientes de la célula que se dividió anteriormente. Estas células son las células sexuales, son las células que corresponden a el espermatozoide o el óvulo en el caso de la reproducción en los seres humanos. ¿Ya? Por eso es que la meiosis contribuye a la variabilidad genética, porque para que se desarrolle un nuevo ser hay 23 cromosomas que son del sexo masculino y 23 cromosomas del sexo femenino que al unirse conforman los 46 cromosomas que van a ser el gameto. ¿Ya? ¿Cuál es tu origen genético? El origen genético, pues hay dos vías principales, ¿ya? La del ADN mitocondrial, que es el proveniente de la madre, y el ADN del cromosoma Y, que es el proveniente del padre. Las dos líneas se pueden investigar, se pueden hacer seguimiento para poder identificar cuál es la procedencia de nuestros genes, cuál es, a qué haplogrupo, tengo entendido que así se llama, a qué haplogrupo pertenece mi genética, es decir, eh, por las características de los diferentes, llamémosle razas, aunque aquí las razas no entran a jugar un papel importante, pero sí las características genéticas, llamémoslo mejor, se van generando ciertos grupos que pueden indicar de qué parte del mundo proviene mi genética, de qué parte del mundo provienen mis genes. Gracias al ADN mitocondrial, pues podemos determinar que todos venimos de África, básicamente, porque pues los estudios han determinado que tanto mujeres como hombres han tenido su punto de partida en África hace unos 200.000 años aproximadamente. Pero gracias a esas características, tanto físicas como emocionales, se puede determinar también nuestro origen genético. Digo características físicas y emocionales porque pues no solamente se puede determinar con un test de ADN, no todo el mundo tiene la capacidad económica para poder determinar hacerse un test de ADN, pero sí los estudios han arrojado que basado en los comportamientos o en las condiciones físicas de los organismos se puede determinar también cuál es su raíz genética. Para el caso personal, en lo que leía, el gusto por viajar es originario de tribus nómadas de pastoreo. En mi caso, mi cera de oído es semiseca, lo que indica tener conexiones o mis genes provienen del sudeste asiático o de las tribus precolombinas americanas. La intolerancia a la lactosa. Yo tengo una leve intolerancia a la lactosa y eso pues por el mapa que mostraba la figura pues también está relacionado con la ascendencia americana. Entonces ese tipo de características nos ayuda a identificar cuál es nuestro origen genético, aunque en realidad es un mapeo o un test de ADN lo que ayuda a identificar cuál es mi porcentaje de compatibilidad con ciertos grupos o haplogrupos que indica el ADN. La tercera pregunta es, ¿cuál es el papel de la variabilidad genética en la predisposición a enfermedades y en la respuesta individual a los tratamientos médicos? Bueno, en lo que estuve
averiguando el tema, la comunidad científica enfoca también sus estudios en por qué, llamémosle el caso reciente con el COVID-19, en ciertas regiones del mundo había mayor resistencia a la, a la enfermedad y en ciertas regiones pues habían más afectaciones. De igual manera, pues surge la pregunta de que por qué en ciertos grupos familiares habían, llamémosle hermanos que tenían tolerancia a la enfermedad y habían otros que los afectaba tanto, pues al punto de que muchas personas fallecieron dentro de esta enfermedad. Eso tiene respuesta por el hecho de que si bien los hermanos provienen del mismo padre y de la misma madre, se podría decir que vienen de la misma información genética, pero no es así porque vienen de un espermatozoide diferente y de un óvulo diferente. Y dentro del ADN, pues se generan mutaciones, pequeñas variaciones, que son las que hacen que los hermanos, así provengan de padres iguales, tengan características físicas y hasta de comportamiento diferentes en el uno y el otro. De igual manera, este enfoque de los científicos, pues lo que busca es identificar cuáles características genéticas son más propensas a tener vulnerabilidad ante ciertas enfermedades y de igual manera cuáles tienen mayor resistencia a las diferentes enfermedades que se puedan presentar, teniendo en cuenta las características genéticas de cada uno. La cuarta pregunta es, ¿cómo puede el estudio del ADN mitocondrial contribuir a la comprensión de la variabilidad genética y la historia evolutiva de las poblaciones? Bueno, pues hay que hablar un poquito de lo que es el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial tiene unas características bastante diferentes a lo que es el ADN nuclear, empezando porque en el ADN nuclear se encuentran entre 20.000 y 25.000 cromosomas. Aquí hablamos nada más de 37 cromosomas en el ADN mitocondrial, que se distribuyen en dos ribosómicos, 22 de transferencia y 13 proteínas y fosforilación oxidativa, de la cual pues vamos a hablar un poquitico también. Aquí el ADN se caracteriza por ser ADN codificante. Hay una característica que me pareció muy importante, y es que pues el ADN mitocondrial solamente está presente en las células eucariotas, ¿ya? O sea, las células que tienen núcleo. Más sin embargo, sus ribosomas, o sea, los ribosomas del ADN mitocondrial, son de clasificación 70S. Este tipo de ribosomas son de organismos procariotas, o sea, de bacterias. Y lo que miraba dentro de la información es que la hipótesis es que la mitocondria es en su inicio una bacteria que se alojó dentro de otro ser, dentro de una célula, y en vez de ser consumido por esta célula, pues se creó como una asociación, una colaboración entre la mitocondria, la nueva bacteria absorbida entre esa célula al punto de compartir información y ser parte de una función que le da mayor preponderancia y vitalidad a la célula. Entonces es como que es un ser que se alojó dentro de otro ser, mejor dicho, puesto así en términos. Característica también importante, no hay intrones, que los intrones son como unas cadenas que ayudan a la traducción y producción de proteínas. Entonces, pues en la mitocondria, pues ese es un generador de proteínas y de energía, pero pues no hay intrones que hacen parte de otra característica del ADN de la mitocondria. Por la fosforilación oxidante hay mucho estrés oxidativo, ¿sí? Mucho estrés oxidativo, y esta cantidad de oxígeno que se presenta dentro de la mitocondria es la que ayuda a que haya mutaciones constantes en las diferentes cadenas que hay allí de ADN. Una de las características es que las cadenas de ADN son circulares, no son las cadenas pues, con un comienzo y un fin, como lo está representado normalmente el ADN nuclear. Aquí las cadenas son circulares y pueden haber, estas cadenas se conocen como nucleoides, y pueden haber hasta 800
cadenas, 800 nucleoides en un ribosoma, perdón, en una mitocondria, y cada una aporta entre 5 y 7 genes. Es interesante este tema de la cantidad de nucleoides que se encuentran dentro de una mitocondria. ¿Cuáles son las funciones más importantes entonces? Nos ayuda a determinar el parentesco. ¿Por qué? Porque es que el ADN mitocondrial es transmitido solamente por la madre. Solamente la madre, o sea, con el ADN mitocondrial podemos identificar el parentesco, el nivel el grado de parentesco que se tiene con una madre, con la abuela, con la bisabuela, tatarabuela, y ahí conseguir toda la línea de evolutiva que tenga la persona. Obviamente, pues tendría que tener esa descripción de procedencia, y como no se tiene, normalmente no se tiene, pues nos ayuda a identificar es el linaje evolutivo, o sea, de cuál grupo o haplogrupo procede ese ADN de la madre, ¿ya? Ese es el aporte que da a la historia evolutiva de una población. Nos ayuda a identificar el linaje evolutivo gracias al ADN mitocondrial transmitido por la madre. Y también nos ayuda a identificar ciertas enfermedades o la procedencia de ciertas enfermedades, que sobre todo son enfermedades que tienen que ver con el metabolismo. ¿Ya? Esta es la respuesta a las 4 preguntas formuladas dentro de el, eh, el problema número 5. Muchísimas gracias.